Bueno, continuando con lo que hemos venido manejando, hoy iniciamos el tema del teorema de Pitágoras. Entonces, partiendo de esto, vamos a dar la definición y vamos a ver unos puntos importantes de esto. ¿Está visualizando mi presentación? Sí, señor. Bueno, el triángulo rectángulo es la figura base para poder desarrollar lo que es el tema de Pitágoras. Entonces, partiendo de este triángulo, es que se maneja el teorema de Pitágoras. Entonces, acá hay unos elementos que tenemos que tener en cuenta. El primero, es que Pitágoras solo se utiliza si y solo si el triángulo es un triángulo rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, no se puede aplicar este teorema. Esa es la primera. La segunda, el triángulo rectángulo tiene unas características particulares a diferencia de los otros triángulos, que es cuál, que sus dos catetos son los que forman el ángulo de 90 grados, o sea, en otras palabras, donde esté el ángulo de 90 grados, son los dos catetos. Y siempre al frente del ángulo de 90 grados, el lado se va a llamar hipotenusa. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta, más porque se va a seguir manejando. ¿En qué sentido? En la fórmula que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, partiendo entonces de que sabemos que Pitágoras se maneja en un triángulo rectángulo, que el triángulo rectángulo tiene una característica que tiene un ángulo de 90, que tiene dos catetos, que tiene una hipotenusa. Entonces vamos a definir el teorema. Entonces Pitágoras dice lo siguiente, que dado el triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de las sumas del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Entonces vamos a ver esto ahora en versión un poco más castellana. Y es lo siguiente, Pitágoras decía que si ustedes dibujaban un cuadrado sobre cada uno de los lados, él decía que si ustedes sumaban este cuadrado de este cateto y este cuadrado de este cateto, la suma de estos dos me iba a dar el cuadrado más grande. O sea, básicamente eso es el teorema de Pitágoras. Y es que la suma de los cuadrados, como es el teorema de los cuadrados de los catetos, es igual a la hipotenusa, al cuadrado. Entonces, ese es el teorema de Pitágoras, pues ya un poco más visualmente, para poderlo entender y poderlo interpretar. Reitero, esto solo y solo si se aplica si el triángulo es un triángulo rectángulo. Si es otro tipo de triángulo, ya no se aplica ese teorema. Entonces, miren, a partir de esto nacen tres fórmulas. Entonces, explico esas tres fórmulas. La primera es cuando nos piden la hipotenusa, que es este lado. La segunda y la tercera es cuando nos piden los catetos. De hecho, la de los catetos es la misma fórmula. Si lo notamos, siempre es la hipotenusa al cuadrado menos el cateto. ¿Listo? Entonces vamos a ver esta serie de ejercicios para ver cómo se plantean, cómo se resuelve. Entonces, miren, acá lo primero que se debe de hacer es, para poder yo saber cuál fórmula aplico, debemos saber interpretar el triángulo. Entonces, miren, acá miremos que el lado que está faltando es la hipotenusa. Por lo tanto, la fórmula que yo voy a utilizar es la primera. O sea, siempre que les tienen que revisar en qué lado es el que está faltando para poder aplicar la fórmula. Entonces, miren, cateto es igual, perdón, hipotenusa es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Entonces, aplicando la fórmula, entonces decimos que 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Acá es indispensable que tengan calculadora a mano, 6 por 6, 36, 8 por 8, 64. Sumamos, eso me da raíz de 100 y el raíz de 100 es 10. Entonces quiere decir que el valor de este cateto es igual a 10. Entonces acá recuerden dos cosas. Primero, siempre se hallan las potencias, luego se suma y por último se saca la raíz. Ese es el proceso operatorio. No sé si hasta ahí tienes alguna pregunta, Brenda. No, señor. Listo. Vamos con otro. Miremos que en este caso nos falta el cateto. Reitero, yo cómo sé cuándo me falta el cateto o yo cómo sé cuándo me falta la hipotenusa.
Recuerden que siempre en el ángulo de 90, los dos lados que están aquí son catetos. Y siempre que esté al frente va a ser la hipotenusa. ¿Listo? Adicionalmente, recuerden que el lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. ¿Listo? Entonces acá es de igual manera lo mismo. 3 al cuadrado, 5 al cuadrado. Aquí, ¿cuál es la diferencia de la anterior? Siempre que hallemos un cateto, a diferencia de hallar la hipotenusa, en esta se resta. En cambio, la hipotenusa se suma. Esa es la diferencia entre estas dos. Acá de igual manera, hipotenusa, cateto. Entonces acá aplicamos la parte operatoria. Entonces decimos que el cateto, que sí siempre va de primero, porque como decía, o sea, por ser el lado más grande, si lo dejo de último, lo que me va a pasar es que el restar me va a dar negativo. Y recordemos que las raíces no pueden ser negativas. Entonces, sería 20 al cuadrado menos 16 al cuadrado, 20 por 20, 400, y 16 por 16, 256. Aquí una observación, recuerden que 16 al cuadrado no es 16 por 2, es 16 por 16, listo, para que tengan en cuenta este cuadrado. Entonces, esto es igual a 12. No sé si hasta ahí hay preguntas. Básicamente, esto es lo que ustedes deben de hacer. Acá hay de pronto unos ejercicios, ay, perdón, derivados de lo que tiene que ver con el tema de Pitágoras. Entonces, miren, por ejemplo, el equilátero cuyo lado mide 10 centímetros. Miren, recuerden que el equilátero es el encargado, es el que todos sus ángulos miden iguales. Y recordemos que la altura sería el centro. Esta altura vendría a convertir este triángulo en un triángulo rectángulo. Entonces, miren, como se tomó la mitad, entonces por eso se pone 5 y 10. Y tenemos que hallar este lado faltante. Entonces, digamos que esto es como un prueba para que ustedes en los ejercicios que van a hacer, que están más o menos desarrollados de esta manera, lo entiendan. El isósceles, por definición, tiene dos lados iguales y uno diferente. Entonces, miren, acá dice que este mide 4, este mide 4 y este mide 3. Entonces, la altura, recordemos que la altura en cualquier triángulo siempre forma un ángulo de 90 grados. Entonces, en este caso, este ladito mediría la mitad, que sería 1.5. Entonces, en este tipo de ejercicios tenemos que tener muy claro la definición de los tipos de triángulos, porque pues, igual los ejercicios están enmarcados en esto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahora el taller. Un segundito, acá les comparto. Voy a compartir acá. Listo. Bueno, ustedes entran aquí a ángulo, teorema de Pitágoras. Aquí ya está el taller. Para esta semana hay un quiz. Se los voy a subir ahorita, sino que la página ha tenido un problema y no le he podido subir. Pero ya se los voy a subir desde acá para esta semana, por favor, hay quiz para que lo puedan contestar. El teorema, bueno, vamos a ver acá el taller. Ahorita les enseño otra cosa. Entonces, miren, esos son los ejercicios. En algunos les dicen a ustedes que, por ejemplo, acá, por ejemplo, les están diciendo que estos son dos catetos. Acá les está diciendo que la hipotenusa mide 10 y un cateto mide 8. O sea, acá lo que ustedes deben hacer en esos primeros ejercicios es construir el triángulo. Hago la aclaración, no lo van a hacer con las medidas que están acá. Pueden dibujar un triángulo o un rectángulo cualquiera y lo que hacen es que ponen las medidas para que ustedes se guíen visualmente de cómo es el triángulo. ¿Listo? Y esa sería la tarea para esta semana. No sé si hay preguntas, dudas, inquietudes. No, señor, todo bien. Bueno, Brenda, entonces, bueno, adicionalmente, bueno, aquí les voy a poner el quiz. Voy a ver si lo puedo cargar ahorita. Y aquí en esta clase 3, igualmente ahora que lo activen, queda grabada pues esta clase, entonces para que de aquí en adelante ustedes sigan visualizando las clases. Y lo otro es que recuerden que este ingreso a clases siempre va a estar acá y ese va a ser el ingreso a todas las clases pues cada 8 días. ¿Listo? Ah,
Bueno, Brenda, no sé si no siendo más, pues muchas gracias por la asistencia y pues desearte una buena semana. Dale, gracias a ti igual.